Muy buenas tardes, queridos amigos de practicatest.cl. Espero que se encuentren todos muy bien. Les comento que el día de hoy estamos en nuestra clase número 1, ¿cierto? De preparación para la obtención de licencia clase C, ¿cierto? De forma teórica, ¿ya? Y en esta clase número 1 abordamos el tema número 2 del temario, y que se trata de funcionamiento de la motocicleta. Dice, en esta unidad aprenderemos el funcionamiento de una motocicleta en su interior, hablando del motor, el chasis y el resto de sistemas que la hacen funcionar. También trataremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas, neumáticos, frenos, espejos y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una motocicleta. ¿Ya? De todo eso habla el tema 2. Nosotros vamos a tratar de tocar la mayor cantidad de temas posibles en este ratito que tenemos para estar juntos compartiendo de esta clase. Dos punto uno dice el chasis. ¿Qué es el chasis? Dice que el chasis o bastidor de la motocicleta es como el esqueleto del vehículo. Es donde se instalan la mayoría de los elementos. Los más importantes son la horquilla delantera y el brazo basculante. ¿Ya? ¿Qué es el chasis? Vamos a ir un poquito más abajo para mostrarle esto que está acá. Esto es el chasis. ¿Ya? El chasis es la base de la moto, es donde se monta el motor, ¿cierto? Las suspensiones, el basculante, la dirección, el asiento, el motor, el estanque, como ya lo dije, ¿cierto? Entonces, la base de la moto es el chasis. Cosa importante, que los chasis tienen inscrito un código alfanumérico que se llama número de chasis o se llama VIN, ¿ya? VIN significa algo así como número de identificación vehicular. Ya hace un poquito de frío, así que me voy a subir la chaqueta. Ahí sí, estoy un poquito mejor. Ya, entonces, este VIN, ¿cierto? Lo vamos a encontrar en esta zona de la moto, ¿ya? En esta zona de acá vamos a encontrar un número o un código, mejor dicho, con números y letras. Eso nos va a indicar el país de fabricación de la moto y nos va a indicar a qué, entre otras cosas, nos puede indicar varias cosas según el fabricante, ¿cierto? Pero también nos va a indicar específicamente a qué unidad corresponde nuestra moto. Esta moto, ¿cierto? Eh, permite, o sea, perdón, este número permite que yo pueda individualizar la moto. Y es el único código que permite que una moto se reconozca en caso de robo, ¿ya? Hay que ponerle mucho ojo cuando nosotros compramos una moto usada, ¿ya? ¿Por qué? Porque puede ser que la moto tuvo un accidente, lo único que, o lo que más se dañó gravemente fue el chasis. Entonces la gente va y compra otro chasis, ¿cierto? Y cambia todas las partes de la motocicleta al nuevo chasis y sigue andando así, le pone las patentes, etcétera, y sigue andando sin problema. ¿A dónde está el problema? Cuando la moto tenga que ir a revisión técnica, porque la revisión técnica le van a revisar los números identificatorios, ¿ya? O cuando un carabinero le realice un control y también revise los números identificatorios de la moto. ¿Por qué? Porque es muy fácil revisar los números identificatorios de la moto, se ven a simple vista también.
¿ya? Así que es muy probable que eso pase. Y ahí vamos a tener problemas legales, ¿cierto? Problemas de que no va a pasar la revisión técnica o problemas legales, digamos, con carabineros y todo eso. Debemos asegurarnos siempre que lo que nosotros estamos comprando no tenga ningún tipo de encargo por robo, por ejemplo, ¿ya? Y eso me voy a asegurar contestando el número de chasis. El número de chasis debe estar escrito de forma bien perfecta, por decirlo así, ¿ya? Una forma de explicarlo. ¿A dónde voy con esto? A veces, ¿cierto? Estas personas que se dedican a hacer cosas malas, ¿cierto? A robar moto, a robar auto y a clonar, eh, reescriben estos números para darle una nueva identidad a la moto. Sin embargo, es muy probable que esa reescritura no quede tan bien como la que viene de fábrica. Y como no queda tan bien como la que viene de fábrica, entonces tengo el problema, ¿cierto? De que se va a notar, pues va a haber un número chueco, por ejemplo, va a haber un número que no va a estar tan bien marcado, ¿ya? Y también, no sé, podría estar un poco torcido, etcétera. Cualquier cosa rara que yo vea en el número de chasis, debo ponerle atención y tratar de verificar de qué se trata. ¿Por qué? Porque puedo estar, ¿cierto?, siendo víctima de algún tipo de estafa, ¿cierto? O simplemente de que la moto que estoy comprando después no le voy a poder sacar papeles. Hay ocasiones en las cuales ¿cómo se llama? El chasis está cambiado, pero no necesariamente es un chasis robado, ¿cierto? Pero voy a tener problemas porque no voy a poder hacer la revisión técnica y porque no se deberían cambiar los números de chasis de los vehículos, ¿ya? Ya, entonces dice que la horquilla va puesta al chasis por el cabezal de dirección. Este es el cabezal de dirección, ¿ya? La horquilla va puesta al chasis por el cabezal de dirección a través de los rodamientos o cojinetes. Habitualmente la horquilla delantera posee amortiguadores telescópicos, mientras que la suspensión se realiza gracias a la acción de un resorte de tipo tornillo o espiral. Dice, el brazo basculante mantiene la rueda y la suspensión trasera. Ya el brazo basculante es esto que está acá. No es parte del chasis el brazo basculante. Y esa es la suspensión trasera. ¿Ya? Dice, esta suspensión consta por lo general de resortes en espiral y amortiguadores telescópicos. Trabajan generalmente con aceite. Para regular el peso del conductor, debe realizarse en un taller especializado para no dañar el sistema de amortiguación. Ya, obviamente, cualquier seteo, cualquier regulación que yo le haga al sistema de una motocicleta la debe hacer una persona que realmente sepa, ya que realmente entienda lo que está haciendo para que no cause daños en la motocicleta y obviamente también para que no la haga más peligrosa. ¿Ya? Después dice importante. Siempre verifique que la amortiguación no tenga fugas de líquidos. Recuerden que recién dijimos que las amortiguaciones normalmente trabajan con aceite. Lo ideal es que el aceite no escape, ¿cierto?, del interior de las amortiguaciones o de las suspensiones, ¿ya? Si escapa, significa que hay algún tipo de falla, ¿ya? Dice, al tener malo el sistema de amortiguación, puede provocar serios daños en la conducción y control de la motocicleta, ¿ya? Eh, Importante, la suspensión es cierto que contribuye muchísimo, la suspensión y la amortiguación, en el confort de los vehículos, cualquiera sea, una moto, un camión, un auto, lo que sea, contribuye en el confort, ¿ya? Pero la verdad que la principal función que tienen
es mantener las ruedas el mayor tiempo posible en contacto con el piso. ¿Por qué? Porque de esta forma voy a tener más estabilidad y mejor direccionabilidad. Perdón. Dice 2.2. El motor, como en los automóviles, también es el corazón de la motocicleta. Pero existen dos tipos de motores más comunes, que son los de 2 tiempos y los de 4 tiempos. Aquí en las motocicletas tenemos gran variedad en, en los tipos de motores que se utilizan. ¿Ya? Tenemos, para empezar, esta categoría que nos da acá, ¿cierto? Que son los de 2 tiempos y los de 4 tiempos. Vamos a ver algunas de las características de ambos. El motor de 2 tiempos se llama 2 tiempos porque para poder realizar su ciclo completo de trabajo, el pistón solamente tiene que viajar 2 veces. Una para abajo, una para arriba y realiza su ciclo completo y vuelve a empezar. En cambio, el motor de 4 tiempos, en este mismo punto, en este mismo tema, tiene que realizar 4 viajes, uno para abajo, uno para arriba, uno para abajo y uno para arriba nuevamente para recién completar un ciclo de trabajo. ¿Ya? Otra cosa importante en los motores en los tipos de motores, es la forma en la cual se refrigeran. En este caso, el motor que estamos viendo es un motor refrigerado por aire. ¿Cómo sé que es refrigerado por aire? Porque acá, si ustedes se fijan, tiene varias aletas, ¿ya? Tiene una especie de, ¿cómo podríamos decir? Como una repisa, ¿ya? Pegada al motor una tras otra, ¿ya? Estos no son más que disipadores de calor, ¿ya? Muy parecido a lo que traen los computadores en su interior y permiten que el calor se expanda a través de estas aletas y que el aire tenga mayor superficie de contacto para poder, ¿cierto?, enfriar el motor y calentarse a la vez que está pasando por el motor. Si ustedes se fijan acá, tengo otro tipo de motor. Este tipo de motor es más bien liso, ¿ya? Si ustedes se fijan, fíjense que aquí y acá, ¿cierto? Es distinto a este motor que está acá. Este tiene aletas, pero este que tiene acá no tiene aletas, ¿ya? Es liso. Si yo lo miro acá abajo, que es donde va, por donde va el cilindro, también es liso, ¿ya? Entonces, este motor es refrigerado por líquido, ¿ya? Motor refrigerado por aire, el que vimos anteriormente, y motor refrigerado por líquido, este que está acá, que no tiene aletas. En algunos casos nos van a hablar de que hay motores que son refrigerados por aceite, ¿ya? Eso está más o menos mal. ¿Por qué? Porque el motor que es refrigerado, entre comillas, por aceite, en realidad es refrigerado por aire. La diferencia es que tiene un radiador de aceite. ¿Por qué no decimos que es refrigerado por aceite? Porque la principal función del aceite es lubricar, es decir, disminuir el roce entre una superficie y otra. Y la función, y aparte, ¿cierto? Tiene una función de refrigeración, pero esa función de refrigeración, ¿cierto? Es por defecto, por decirlo así. El aceite no está ahí para refrigerar, ¿ya? Y los radiadores de aceite son para que el aceite trabaje a menor temperatura, ¿ya? ¿Es cierto que enfría un poco? Sí, pero esa moto sigue siendo enfriada por aire,
¿ya? La moto esa va a seguir siendo enfriada por aire. Dice, el sistema de lubricación. Ahora vamos a empezar a hablar de la lubricación. En los motores de 4 tiempos tiene un sistema de lubricación independiente. Una bomba de aceite envía el aceite a presión a los diferentes puntos del motor para disminuir la fricción, refrigerar el motor y evitar el desgaste de las partes móviles del motor. Siempre controle el aceite con las pautas del fabricante. El motor de dos tiempos, en un motor de 2 tiempos se mezcla con aceite, el combustible, ¿cierto? Para su funcionamiento. ¿Ya? Y ahí tenemos otra diferencia grande entre el motor de 2 tiempos y el motor de 4 tiempos. El motor de 2 tiempos funciona mezclando el aceite con el combustible y de esa forma genera la explosión. En cambio, el motor de 4 tiempos pretende no mezclar nunca el aceite con el combustible. Pretende no mezclar nunca el aceite con el combustible. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos una diferencia. Ahora, ¿cuál se usará más en la calle? ¿El de 2 tiempos o el de 4 tiempos? Ampliamente, por mucha diferencia, lo que más se utiliza actualmente en la calle, y me atrevería a decir que en vehículos nuevos, lo único que se utiliza en la calle, prácticamente lo único, son motores de 4 tiempos, ¿ya? Los motores de 4 tiempos son utilizados ampliamente en la actualidad porque son mucho menos contaminantes que los motores de 2 tiempos, ¿ya? Los motores de 4 tiempos son mucho menos contaminantes que los motores de 2 tiempos. Los de 4 tiempos son menos contaminantes que los de 2 tiempos. ¿Por qué? Porque no queman aceite. Y el motor de 2 tiempos quema aceite, ¿ya? No sé exactamente hasta qué año o cuál fue la última moto de 2 tiempos que vi, ¿ya? Pero en la actualidad, digamos, de verdad que son súper raras las motos de 2 tiempos que estén autorizadas legalmente para circular por la calle. ¿Dónde encontramos motos 2 tiempos? En todo lo que sea deportivo, ¿ya? Sobre todo, por ejemplo, las motos que hacen trial, que es esta disciplina en la cual en una moto, ¿cierto? Un piloto va sorteando obstáculos a baja velocidad, y las motos que realizan Moto X, que se le denomina, o moto freestyle, que son estas motos como de cross, pero que saltan por ramplas y los pilotos hacen trucos en el aire. ¿Ya? Eso también, ahí también se utilizan motos de 2 tiempos todavía. Y ahora, ¿por qué? Porque las motos de 2 tiempos son mucho más explosivas, ¿ya? Son mucho más potentes, podríamos decir, porque por cada vuelta del cigüeñal hay una explosión en la moto de 2 tiempos. En cambio, en la moto de 4 tiempos, para una explosión, el cigüeñal tiene que dar 2 vueltas. ¿Se entiende? Entonces, en la moto de 2 tiempos hay más empuje. La energía que entrega la moto de 2 tiempos, la fuerza, el torque, lo hace así, mucho más rápido, mucho más rápido. ¿Ya? Si ustedes se fijan, acá tengo un motor, ¿cierto? De una CG 150. Este es un motor de 4 tiempos, enfriado por aire, como lo pueden ver, y me está mostrando cómo se mueve el aceite dentro del motor. Tengo el aceite en la parte baja, ¿cierto? Voy a tener dentro del cárter una especie de chupador, ¿ya? Conectado a una bomba. Eso va a tirar aceite a presión hacia
la parte más alta del motor en donde existan elementos que se estén friccionando entre sí, que estén rozando. Y de esta forma vamos a poder, ¿cierto? Lubricar todos los puntos y una vez que el aceite pasa y lubrica, cae por gravedad nuevamente hacia el cárter por conductos que están obviamente dispuestos para este fin. 2.4 dice, el sistema eléctrico. Dice la batería. La energía eléctrica para las luces procede de la batería, ¿ya? Pero recordemos que la batería es cargada por el magneto, ¿ya? Una especie de alternador, ¿cierto? Que traen las motocicletas, que es un elemento que al girar produce electricidad y esa electricidad se va acumulando en la batería. ¿Y cómo gira este elemento? Gira porque está conectado solidario al motor. Dice, la batería contiene ácido sulfúrico que es corrosivo y por lo tanto peligroso para la piel. Al entrar en contacto con la ropa, también puede destruirla. Si falta líquido en la batería, póngale únicamente agua destilada. Algunas baterías no necesitan mantención, ¿ya? La mayor parte de las baterías, también yo hace tiempo que no veo baterías con mantenimiento, ¿ya? La mayor parte de las baterías vienen para durar lo que dure la vida útil de la batería, sin tener que realizarle ningún tipo de mantención, sino que uno las carga, las activa y las conecta. Y eso es todo, ¿ya? Dice, si la corriente es muy alta, por ejemplo, en caso de un cortocircuito, se funde un hilo del fusible y se interrumpe la corriente. Importante, dice, el motor, me voy a devolver un poquito porque parece que avancé muy rápido ahí, ¿ya? Después dice los fusibles, ¿ya? Después que dejamos un poquito atrás el tema de la batería, dice los fusibles. Son parte del sistema eléctrico. Tienen la misión de impedir el recalentamiento o incendio de los cables. Esta parte es súper importante de la clase. ¿Por qué? Porque acá vamos a hablar de algo que echa a perder e incluso incendia muchas motos, aunque ustedes no lo crean. Existen en los sistemas eléctricos unos dispositivos de seguridad llamados fusibles, ¿ya? La palabra fundible, no sé si viene de ahí, yo creo que sí, pero por lo menos yo la asocio con fundible, de fundirse, ¿ya? ¿Y qué es fundirse? Pasar de estado sólido a estado líquido, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es fundir un fusible? Es derretirlo, ¿ya? Y al derretirse se corta por efecto de la gravedad, porque lo que queda, ¿cierto? Fundido cae y el fusible se corta. Dice que los fusibles son parte del sistema eléctrico y tienen la misión de impedir el recalentamiento o incendio de los cables. ¿Qué pasa? Estoy acá, ¿cierto? Denme un minuto que no enchufé mi computador y está a punto de apagarse. De hecho, bajó la intensidad de la pantalla. No me había dado cuenta que no había conectado el computador. Pésimo profesor. Ya, ahora sí. Volvimos con más energía. Ya, entonces los fusibles
tiene la misión de que cuando dos cables, uno positivo y uno negativo, se juntan, el fusible se corte y corte el suministro de electricidad para que esta unión no siga produciendo temperatura. Cuando un fusible, o sea, cuando un positivo con un negativo se juntan, ¿cierto? Hacen un cortocircuito. Y el cortocircuito genera calor e incluso puede generar llamas, ¿ya? Dependiendo de lo que tenga a su alrededor, etcétera. El material que estén hechos los conductores, etcétera. Entonces el fusible tiene la misión de que cuando eso pase, en vez de que ese calor, ¿cierto?, aumente tanto que derrita los cables, mejor le ponemos un fusible que se derrite antes que los cables y al derretirse corta el suministro eléctrico y permite que los cables no sufran daño. Después yo simplemente cambio el fusible y el sistema se va a restablecer, ¿ya? Eso es lo ideal que pase así. Sí, pero ¿cuál es el problema? Que a veces la falla persiste, ¿ya? Sistema eléctrico tengo dos tipos de fallas. Tengo una falla que es permanente y otra falla que es esporádica, por decirlo así. No es esporádica la palabra, es eh, lo contrario de permanente es como, perdón, se me fue la palabra, momentánea, ¿ya? Una falla es momentánea y la otra es permanente. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Dirán ustedes. Tengo dos cables, uno negativo y uno positivo. Este es positivo, ¿cierto? Positivo. Y este es negativo, ¿ya? Van los dos cables así siempre, ¿ya? No tienen problema porque no están pegados, pues entonces no pasa nada. Pero de repente, voy andando en la moto, paso por un hoyo y los cables hacen esto y se vuelven a separar. En el momento en que los dos cables se juntaron, generaron un cortocircuito, pero se separaron. Cuando se generó el cortocircuito, se cortó el fusible y la moto se paró. Como uno es prevenido, ¿cierto? Va a andar con más fusibles de repuesto y lo más normal es que los fusibles en las motos estén bajo el asiento y va a sacar el asiento, va a poner, ¿cierto?, un fusible nuevo, va a echar a andar la moto y la moto va a seguir funcionando sin ningún problema y ahí terminó el tema, porque simplemente fue porque la moto se sacudió mucho y estos dos cables se tocaron, pero se tocaron y se soltaron, ¿ya? Por ejemplo. Pero puedo tener otro problema, parecido a ese, pero en vez de que los cables se junten y no sé por qué desaparezco, se junten y se suelten, se juntan y quedan juntos. Y de nuevo se quema el fusible, pero los cables ahora en vez de soltarse quedaron juntos. Entonces, el, el fusible, ¿cierto? Igualmente se quema. Y ahora yo voy a poner un fusible nuevo, voy a echar a andar la moto y se va a quemar de inmediato, así. Voy a tocar el contacto de la moto y va a saltar el fusible nuevamente. ¿Qué debo hacer ahí? Ahí está el problema, ahí está la complicación. ¿Qué debo hacer ahí? Los mecánicos chanta, ¿cierto? O la gente que no sabe, lo más normal que hagan es que busquen un fusible que aguante más. Por ejemplo, se quemó un fusible de 10 amperes y le ponen un fusible de 30 amperes. ¿Para qué? Para que lo pongan cuando echen a andar la moto, a pesar del cortocircuito, el fusible no se corte. Y a veces funciona, la moto sigue andando. Pero ¿cuál es el problema? Que el cortocircuito igual está ahí y está produciendo temperatura y puede llegar incluso a producir un incendio.
Y eso daña permanentemente y gravemente el sistema. Puede quemar los cables y puede quemar, ¿cierto?, algunos elementos que estén conectados en ese sistema, ¿ya? Computadores, por ejemplo. Por eso no podemos cambiar nunca la capacidad del fusible. Si nosotros se nos quemó un fusible de 10, ponemos otro fusible de 10 y se vuelve a quemar, lo que debemos hacer es buscar dónde está la falla, buscar cuál es el problema que tiene, ¿cierto?, nuestro vehículo o nuestro sistema eléctrico. Vamos a buscar el problema, vamos a pillar que estos dos cables están juntos, ¿cierto? Estos dos cables están juntos. Y al estar estos dos cables juntos, ¿cierto? Los vamos a pillar, los vamos a separar, los vamos a enguinchar a lo mejor, ¿cierto? De alguna forma los vamos a aislar. Y vamos a volver a cambiar el fusible de 10 amperes. Nuevamente vamos a poner un fusible nuevo, vamos a echar a andar la moto y la moto va a partir sin ningún problema porque ya solucioné el cortocircuito que tenía. Pero nunca debo aumentar la capacidad de un fusible o reemplazarlo, por ejemplo, con un cable de cobre. Porque por algo traen estos sistemas de protección. Es justamente para que no gastemos tanta plata, ¿ya? Es justamente para que cuando hay un problema no sea grave, ¿ya? Pero si usted va y pasea las medidas de seguridad que tiene el vehículo para protegerse a sí mismo y para protegerlo a usted también, lo que va a hacer usted, ¿cierto?, es que su moto se termine quemando o dañando más de lo necesario. Y después va a tener que igual invertir el dinero en buscar la falla y reparar todo lo que echó a perder por cambiar la capacidad del fusible o por ponerle un alambre para que siga funcionando. Dice que en un fusible, si la corriente es muy alta, por ejemplo en el caso de un cortocircuito, se funde el hilo del fusible y se interrumpe la corriente. Dice, importante, el motor en una motocicleta se pone en funcionamiento por medio de un sistema de arranque, ya un motor de arranque, que se acciona mediante un circuito eléctrico, accionado por un interruptor, o bien un sistema mecánico accionado por un pedal de arranque y bobina. Dice, ¿cómo funciona el sistema eléctrico de una motocicleta? Ahí tienen un videito para que ustedes vayan echando un ojito y revisando después, ¿ya? Ahora vamos a hablar un poquito del sistema de combustible. Dice, 1. El sistema está compuesto por un estanque de combustible, llaves, conductos, filtro, carburador y un filtro de aire. El combustible se mezcla con el aire en el carburador. Los motores de modelos más modernos pueden tener inyección directa en lugar de carburador o, aunque no sea inyección directa, puede ser inyección electrónica, ¿ya? Dice importante, cuando vea humo visible en su motocicleta es porque existe una mala combustión en el sistema de la motocicleta. Podría tener una llave de paso situada entre el depósito de combustible y el motor para regular el paso de gasolina. Vamos a hablar ahora de las llaves de paso. Las llaves de paso, ¿cierto?, tienen la misión, ¿cierto? Las llaves de paso tienen la misión de dejarles una reserva, ¿ya? Esta reserva permite que si usted se queda sin combustible y no se dio cuenta, tenga una reserva de combustible en el mismo tanque para poder llegar a cargar combustible a un servicentro. Normalmente las llaves de paso tienen 3 posiciones. Una posición que dice off o cerrado o apagado, ¿cierto? Una posición que dice on o encendido o abierto, ¿cierto? Y una posición que dice res, que significa reserva, ¿ya?
¿Cuál es la gracia de estas posiciones? La gracia es que usted siempre maneje en la posición on. Y cuando usted pare, lo ponga en la posición off para evitar que el combustible se pueda salir, ¿ya? Por alguna causa. De esta forma, el combustible, ¿cierto? Lo voy a poder administrar mejor. Esto es para motos con carburador principalmente, ¿ya? Esto es para motos con carburador. Entonces, esta res, ¿ya? Si es que yo voy en on, voy a ir andando en la moto y muchas veces las motos tienen baja autonomía. Yo tenía una moto que venía súper, era bacán la moto, pero tenía muy poca autonomía, es decir, que el combustible duraba muy poco. Y me andaba quedando en pana porque no sabía cómo utilizar esta llave de reserva, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo es el correcto funcionamiento? Debo manejar siempre en la posición on. Voy a ir andando, si es que se me olvida cargar combustible por algún motivo, ¿cierto? Calculé mal la distancia, etcétera. La moto se va a parar. Voy a ir andando en lo mejor y de repente se va a parar. En eso que se para, yo voy a cambiar la llave, ¿cierto? Me voy a detener obviamente a un lado para ver qué pasa y todo eso. Y voy a cambiar la llave de la posición on a la posición res. Y me va a quedar normalmente 1 litro, 2 litros de combustible para poder llegar, ¿cierto? Y ponerme a salvo en una bencinera o llegar a algún lugar seguro en el caso de que no hubiera bencinera. Pero la reserva siempre es para irse a la bencinera, ¿cierto? O a la estación de servicio más cercana que me puedan proveer combustible para poder continuar mi viaje. ¿Ya? Súper importante saber utilizar la llave de paso. Ahora vamos a hablar del sistema de escape. Dice, el sistema de escape consta del tubo de escape de gases y del silenciador. La misión del silenciador es reducir el nivel de ruido. No lo cambie ni lo modifique el silenciador para aumentar el nivel de ruido. ¿Ya? No lo cambie. En los motores de 2 tiempos, el silenciador debe presentar una determinada resistencia a la salida de los gases para aprovechar al máximo la potencia del motor. Los gases de escape contienen sustancias tóxicas. Nunca mantenga el motor funcionando en un estacionamiento, ni siquiera cuando sea abierto. ¿Ya? Jóvenes, acá en los sistemas de escape, lo que principalmente debemos saber, ¿ya? El sistema de escape, para empezar así, su forma más primitiva, es para que el motor pueda funcionar correctamente y no me lleguen los gases de escape en la cara, ¿ya? Después, a los sistemas de escape le pusimos silenciadores. ¿Para qué? Para hacer que los motores funcionaran de forma menos ruidosa, porque un motor a combustión hace muchísimo ruido. Después le pusimos procesamiento de gases de escape, que es lo que estamos utilizando en la actualidad, ¿ya? En la actualidad, las motocicletas traen en su sistema de escape un sistema de silenciador y un sistema de procesamiento de gases de escape. ¿Qué es lo que primero hace la gente cuando se compra una moto? Le saca el escape y le pone otro escape para que suene más bonito, entre comillas, ¿ya? No les voy a decir que no lo hagan. Esto es un consejo personal, fuera de todo lo que es normativa y de todo lo que es estrictamente para la prueba de conducción, ¿cierto? Pero yo les voy a recomendar que si usted va a modificar el escape, es decir, lo quiere cambiar, no lo cambie por estos escapes baratos, ¿ya? Barato, estoy hablando 50, 60, 100 mil pesos. Eso es un escape barato, ¿ya? ¿Por qué? Porque en mi experiencia duran bastante poco, ¿ya? A veces suenan demasiado, que nos gusta una semana y a la siguiente semana ya no nos gusta. Y además de eso, ¿cierto? Eh, en un tiempo más vamos a tener que volverlo a cambiar porque se echan a perder. Si usted va a modificar,
el sistema de escape que realmente sea un sistema de escape que algo más le entregue, ya que tenga mayor performance, no sé, que sea un sistema de escape de verdad. Los sistemas de escape de verdad la verdad, no son baratos, ¿ya? Y si no, no vale la pena, ¿ya? Ahora, para la vía pública, no debiéramos cambiar el escape. ¿Por qué? Porque molestamos a las demás personas con el nivel excesivo de ruido, ¿ya? Yo he tenido motos con escape modificado y la verdad que a mí puede que me gusten, pero después de un tiempo igual me aburren. Pero soy consciente de que molesto a mis vecinos, por ejemplo, y no me gusta, pues no me gusta molestar a mis vecinos. Entonces, por eso les digo que ustedes tienen que pensar dos veces antes de llegar y cambiar un sistema de escape por cualquier cosa por ahí que les vendan, ¿cierto? Porque muchas veces el sistema de escape de la moto eh, original, ¿cierto? Es de mucho mejor calidad que el escape que ustedes le van a comprar para simplemente modificarlo porque sí, ¿ya? Recuerden que los motores de combustión, los motores de la motocicleta, producen gases tóxicos. Y las motocicletas más modernas en la actualidad ya traen convertidores catalíticos que permiten que esos gases tóxicos se disminuyan al máximo y se conviertan en gases que no son tan tóxicos, que no son tan malos, ¿ya? Entonces también cuando nosotros cambiamos el sistema por un sistema que no tiene procesamiento de gases de escape, debemos pensar que le estamos haciendo un daño al sistema, ¿cierto? Al medio ambiente. Ya, el sistema de refrigeración ya lo vimos. Tenemos sistema de refrigeración por aire y por líquido. Y por último, vamos a hablar un poquito de las transmisiones, ¿ya? Fíjense que acá yo tengo tres tipos de transmisiones. La primera, que es la más utilizada, es una transmisión de cadena, ¿cierto? Transmisión por cadena. El motor transmite el movimiento hacia la rueda trasera a través de una cadena de acero. Luego tengo una transmisión por correa. En este caso, el motor realiza, ¿cierto? O envía el movimiento a la rueda trasera a través de una cadena. Y por último, ¿cierto? Y yo creo que es el menos visto, tenemos una moto que tiene su sistema de transmisión por cardán, ¿ya? Que considero yo que uno como de los más sofisticados, de los más bonitos también, debo decirlo, ¿ya? Pero se ve poco en las motocicletas, ¿ya? Lo más normal es el sistema de cadena, entonces vamos a hablar de ello. Este sistema de cadena normalmente se le conoce como kit de arrastre, o a veces también le dicen kit de transmisión. ¿Qué debo preocuparme? Debo preocuparme de que tanto el piñón de ataque como la catalina, ¿cierto? En sus dientes no presenten desgastes, ya desgastes visibles. Si ya se ven gastados, debiéramos reemplazarlos. Y la cadena también. La cadena va soportando continuamente tirones, 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 continuamente, ¿ya? Y estos tirones hacen que la cadena se vaya estirando. Al irse estirando la cadena, ¿cierto? Se va alargando y va quedando más floja, ¿ya? Por eso las motos tienen un sistema para poder regular, ¿cierto? Fíjense que ahí se le ve como un sistema para poder regular si yo necesito más adelante la rueda o más atrás la rueda, ¿ya? Entonces, de esta forma, si yo la corro más adelante o más atrás, permite, ¿cierto?, que yo pueda tensar más o menos la cadena. La cadena nunca debe ir 100% tensa, ¿ya? Sino que debe tener igual un poquito de juego, ¿ya? ¿Cuánto juego? Deben verlo con el manual del fabricante, ¿cierto? Inclusive en la misma cadena cuando la cambian, dice ahí cuánto holgura tiene que tener la cadena.
pero normalmente son como 2 o 3 dedos, dependiendo de los dedos, obviamente. Ya, como para que tenga una referencia. Es decir, que la cadena en la parte de abajo se tiene que mover hacia arriba y hacia abajo, más o menos esta distancia. ¿Ya? Más o menos esta distancia. Ya pueden ser 2 o 3 dedos, más o menos, eso es para que tengan una estimación. Y siempre lo recomendable es que se cambie piñón de ataque, cadena y la Catalina. ¿Ya? Eso es, amigos míos, por el día de hoy. Les mando un gran abrazo. Espero que estén muy bien todos y que les haya gustado esta clase. ¿Ya? Veo que hay algunas personas conectadas. Le mando un saludo, ¿cierto? A Ignacio Arias, a Oscar Ríos y al gran Sergio Norambuena que ha venido a hartas clases, ¿ya? Un abrazo, cuídense mucho, nos vemos y mi nombre es Ricardo, esto es practicatest.cl. Nos vemos, chao, chao.